EMET Audiolibros. Capítulo 3. Transmutación mental. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Como indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y de la psicología, habiendo sido Hermes el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología han derivado la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química y de la psicología mística la psicología moderna. Mas no debe suponerse que los antiguos fueron unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras o monumentos de Egipto prueba concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides una relación estrechísima entre sus designios y su conocimiento de la ciencia astronómica. Tampoco debe suponerse que ignoran la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas, y sobre todo en ciencia psíquica, que tanto está confundiendo a los psicólogos de hoy en día y haciéndoles confesar al fin que, después de todo, bien puede haber algo de cierto en ello. Lo cierto es que además de la química, astronomía y psicología, esto es la psicología en su aspecto de función cerebral, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia y de psicología trascendental titulada psicología mística. Y no solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, siendo este último el último que conocen los hombres de ciencia moderna. Entre los muchos aspectos y tópicos de conocimientos secretos de los hermetistas, se muestra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a tratar en este capítulo. Transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformarse en otra cosa. Y de acuerdo con esta definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etc., en otros. Así que podemos ver que la transmutación mental no era otra cosa que una especie de química mental, y si prefieres el término, una forma especial práctica de psicología mística. Mas eso tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que, de ser conocida, sería como de los estudios más importantes para el hombre. Y eso no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el de mentalismo, que afirma que el todo es mente, que el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente, y el universo en sí mismo es una creación mental, esto es, existe en la mente del todo. Consideremos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos suponiendo que dicho principio fuera cierto. Si el universo es de naturaleza mental, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo,
Trátese de la materia, de la energía o de la mente. Así que esa transmutación no es otra cosa que la magia de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces la posesión del medio que permite transmutar las condiciones mentales debe de hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales. Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas mentalistas más avanzados, han alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como la de los elementos de la naturaleza, la producción y cesación de las tempestades, la producción y cesación de terremotos u otros fenómenos físicos de cualquier clase. Pero que tales hombres existieron y que existen es una cosa que no duda ningún ocultista. Los mejores instructores aseguran a sus discípulos que los maestros existen, habiendo aquellos tenido algunas experiencias personales que justifican su creencia. Esos maestros no hacen exhibiciones públicas de sus poderes, sino que, por el contrario, permanecen solitarios para poder así efectuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Mencionamos aquí su existencia meramente para llamar nuestra atención acerca de que sus poderes son enteramente mentales y que operan en el sentido de la más elevada transmutación mental, según el principio del mentalismo, el Kybalión, que dice: el universo es una creación mental. A los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al del maestro, los iniciados o instructores, pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, etc., son transmutación mental, pues existe un principio único y nada importa el nombre que se le dé a los fenómenos que se producen. El que practica la transmutación mental trabaja en este plano transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones, etc., de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas, que muy a menudo imperfectas e empíricas, del arte hermético. La mayoría de los que la practican son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre el cual está basada esta operación. No solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás. Y efectivamente, todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, incondicionalmente por lo general, pero a veces conscientemente, cuando comprendemos algo acerca de las leyes y los principios que los rigen, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Muchos estudiosos del mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle, siendo nuestro propósito únicamente mostrar la acción de este principio hermético que se oculta tras todas estas varias formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de polaridad. En esta obra indicaremos los principios básicos en que se funda la transmutación mental, de tal manera que todos los que estudien puedan comprender las leyes a que obedecen y, poseyendo así la clave maestra, sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad. Ahora procederemos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el del mentalismo, en el que se explica y desarrolla el axioma de que el todo es mental, de que el universo es una creación mental, según las palabras de Kybalión. Este principio debe estudiarse cuidadosamente, porque él es en realidad la base de toda la filosofía hermética y el arte hermético de transmutación mental. Capítulo 4. El todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Sustancia significa lo que yace oculto bajo toda manifestación externa.
la realidad esencial, la cosa en sí misma. Sustancial significa actualmente existente. El elemento esencial, el ser real, eterno, permanente, fijo, más allá de toda apariencia externa o manifestación, debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no es otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece, todo nace, crece, muere. Tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. No hay realidades, nada es firme, nada es duradero, fijo o sustancial, nada permanente, todo es cambio. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba, todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y así el hombre que tal examen hace y tales cosas ve fuera un pensador, comprenderá que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en las mismas. Todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad sustancial muchos nombres. Algunos la han denominado Dios y eterna energía, materia, etc. Pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma. No necesita argumentos. En esas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo antiguo y modernos, los maestros herméticos, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones, a esa realidad sustancial, por su nombre hermético del todo, cuyo término nos parece el más amplio de los que puede emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible. Y esto debe ser así, efectivamente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles y mentales mortales para sorprender el secreto del infinito. Todos esos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ellos se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si persiste en su intento, acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente, hasta llegar a hacerle imposible la vida. Se encuentra en una situación parecida a la de la ardilla, que en la jaula se pone a girar y girar en su rueda, sin moverse del mismo sitio, continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún más presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. Llegan hasta atribuirle malas cualidades, como los celos, la susceptibilidad a la alabanza y a la oración, el deseo de que se ofende y se le adore, y todas esas cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado y acaba por dejarlas a un lado. Creemos que debe indicar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre unos mismos y él, mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirse las propias cualidades, personalidades, características, etc., así como sus teorías, proyectos, deseos y designios, asumiendo el papel de intermediario entre el todo y el pueblo.
La filosofía significa para nosotros la especulación que tiende a comprender las cosas cognoscibles y pensables, permitiéndonos la palabra, en tanto que la metafísica indica la tentativa de adquirir entre las nebulosidades de las religiones, de lo inconocible y lo impensable, que al fin y al cabo tienen la misma tendencia que la teología. Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos, por los que circula la ignorancia y forman la base más insegura e inestable sobre la que puede apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos para que acepten esas definiciones. Las mencionamos con el único objeto de brindar nuestra posición. De todas maneras, muy poco hablaremos de esas lecciones de teología y metafísica. Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo es incognoscible, hay sin embargo ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de estas constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia. Y a esta investigación los invitamos ahora. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación por el sabio, pero el sabio le llama el todo. En su esencia el todo es incognoscible. Mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto, el Kybalión. La razón humana, cuyos dictámenes deben aceptar tanto como lo juzgaremos conveniente, nos dice respecto al todo, sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible. 1. El todo debe ser lo que realmente es. Nada puede existir fuera de él, o de lo contrario el todo no sería tal. 2. El todo debe ser infinito, porque nada puede existir que defina, limite o ponga restricciones al todo. Debe ser infinito en tiempo o eterno. Debe haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás, y algo que no puede nunca surgir de nada. Y si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser. Debe existir por siempre, porque nada hay que pueda destruirlo, y jamás pueda dejar de ser, ni aún por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. De ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas partes, porque nada existe, ni hay sitio alguno que esté más allá del todo. No puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción, porque nada hay en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en absoluta continuidad. Nada existe tampoco que pueda llenar las grietas. Debe ser infinito en poder o absoluto, porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo o obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder porque no hay otro que el suyo. 3. El todo debe ser inmutable, esto es, no sujeto a cambio en su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberse transformado. No puede ser aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor bajo ningún aspecto. Debe haber sido siempre y debe seguir siendo siempre. También idéntico a lo que es ahora, igual bajo ningún aspecto debe haber sido siempre y debe seguir siendo siempre. También idéntico a lo que es ahora. El todo nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es infinito, mutable, transformable, condicionado, no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él, en realidad, todo lo que sea finito debe ser nada realmente. No se vayan a sorprender o a asustar porque no tratamos de embarcarlos en la ciencia cristiana, cubriendo esas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética. Hay una reconciliación entre esos aparentemente contradictorios asuntos. Ten paciencia, que a todo llegaremos a su debido tiempo. Vemos en torno nuestro que eso que se llama materia la construyen las bases físicas de todas las formas. ¿Es el todo materia simplemente?
Absolutamente no. La materia no puede manifestar vida o mentalidad. Y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente. Nada puede manifestarse en un efecto si no lo está también en la causa. Nada puede evolucionar o emerger como consecuencia si no está involucrado o involucionado como antecedente. Y además la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente, sino que es energía o fuerza interrumpida. Esto es, energía o fuerza en un grado menor de intensidad vibratoria. Como ha dicho recientemente un escritor, la materia se sumerge en el misterio. Aún la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia y ahora descansa sobre las bases de la energía. ¿Es pues el todo mera fuerza o energía? No. La fuerza tal como la entienden los materialistas es una cosa ciega, mecánica, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no pueden nacer de energía ciega, por las razones dadas un momento A. Nada puede subir más alto que su propia fuente. Nada evoluciona sino involucionado. Nada se manifiesta en un efecto si no está en la causa. Así que el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera no existiría lo que se llama mente y vida. Y sabemos que ambas existen, porque nosotros estamos vivos y estamos empleando nuestra mente en considerar esta cuestión. Y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía? Y que sepamos que existe en el universo vida y mente. Estos todos son sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces preguntarán, ¿quieres significar que todo es vida y mente? Sí y no. Es nuestra respuesta. Si entienden por vida y mente lo que nosotros, pobres mortales, conocemos de ellas, no. El todo no es eso. Mas, ¿qué clase de vida y mentalidad significa? Preguntarán. La contestación es mente viviente, tan amplia como nosotros podemos concebirla, puesto que la vida y la mente son superiores a la fuerza puramente mecánica o a la materia. Mente infinita y viviente. Si se compara con la vida y la mentalidad infinita, queremos indicar eso que quieren significar las almas iluminadas cuando reverentemente pronuncian la palabra espíritu. El todo es mente viviente e infinita. Los iluminados lo llaman espíritu. Fin capítulo 4. Esperamos haya sido útil este video. Dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos. Y no olvides suscribirte. Recuerda, la verdad os hará libres. Por tu atención, muchas gracias.